Muy buenos días de nuevo a todos. Y un gozo muy grande de poder compartir la palabra, un gozo de que juntos podamos abrir la palabra, nos podamos deleitar en ella y podamos aprender más acerca de lo que Dios quiere de cada uno también de nosotros y cómo se revela también pues a su pueblo, cómo se revela a su iglesia. Vamos a tener una lectura antes de nada que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, y os voy a leer unos versículos, 2 de Corintios, capítulo 5, los versículos que van del 17 al 21. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, fue aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En esta semana pasada tuve la oportunidad de estar viendo una entrevista que la verdad no me dejó impasible ni mucho menos, sino que me llamó bastante la atención. La entrevista que salió en televisión era acerca de un afamado escritor, un escritor español, conocido, un hombre que está considerado un intelectual, un hombre que tiene pues muchos años de letras, no letras como las que tenemos nosotros muchos años de que tenemos que estar pagando, sino me refiero a muchas letras de que lleva muchos años como escritor. Es considerado un sabio y prácticamente es una persona que influye bastante porque cada vez que abre la boca y dice determinadas cosas, pues hay bastante reacción en medio de lo que es la sociedad. Este hombre me llamó la atención porque vino a dar, de alguna manera, en esa entrevista, un mensaje que en el fondo no es muy común, no es muy normal que se dé. Ya sabemos que normalmente, y sobre todo en televisión, cuando se dan mensajes, si se quiere tener de alguna manera pues audiencia, el mensaje tiene que decir de alguna manera lo que la gente está esperando. Entonces, cuando el mensaje pues se convierte en un mensaje crudo, duro, y un mensaje en el que no están los que están viendo la televisión en ese momento atentos o esperando lo que van a decir, pues lo turba bastante. Este hombre estuvo hablando acerca de lo que es en sí la realidad del hombre. Y estuvo hablando acerca de caída, de la que es la caída de reinos, de lo que es la caída de imperios. Y de alguna manera estuvo diciendo que por muy poderosos, según la historia, por muy poderosos que sean estos reinos, por muy poderosos que sean estos imperios, pues la historia te hace entender de que todos tienen un momento de auge, se mantienen en el poder durante muchos de ellos muchísimos siglos, pero termina el tiempo y terminan cayendo. Hasta ahí bien. El problema es cuando apunta este hombre y apunta precisamente a que os dais cuenta de que precisamente en esta sociedad, sobre todo hablando aquí en Europa, esta sociedad que hemos estado llamando durante tantísimo tiempo la sociedad del bienestar, os dais cuenta que está precisamente en decadencia, que está precisamente cayendo en picado, que de una manera pues
bastante clara, se está manifestando y está manifestando síntomas de agotamiento, de que ya esto se está acabando. Esto, evidentemente, ya, pues, el que estaba allí se está comiendo las palomitas, esa hora o lo que sea, le está cortando un poco las ganas de seguir y está atento. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Que se está acabando? El hombre decía, ojo, que está desapareciendo lo que conocemos nosotros como nuestra sociedad de bienestar, la que hemos estado disfrutando, muchos de nosotros casi desde que nacimos. Hemos estado siempre viendo como año tras año, pues las cosas iban para mejor. Pero eso parece que ha llegado a un final. Este hombre hablaba acerca incluso de lo que es el propio hombre en sí, acerca del mal que hay en él. Y viene a dar a entender y venía a decir, porque estaba dentro de un contexto, hablando incluso de las guerras, de todas estas guerras que hoy en día pues hay en distintas partes del mundo, venía a decir que el hombre es malo en su propia naturaleza, que el hombre desde que nace no tiene precisamente instintos buenos. Y esto sobre todo se viene a manifestar cuando pones al hombre en situaciones límites. Y me gustó un poco, para entenderlo, el ejemplo que dijo. Dice, imaginaros aquí en el estudio de televisión, no sé, habrá 70, 80, 100 personas, que se ocurra de buena primera cerrar las puertas, cerrar todos los accesos que hay, cortar la luz, cortar el agua, que no entren alimentos durante un tiempo, y os daréis cuenta como rápidamente con el paso del tiempo el hombre se empieza a volver agresivo, empieza a haber conflictos bastante serios e incluso se puede llegar a que unos maten a otros solamente por el instinto que pueda haber de sobrevivir. Pero ya cuando puso el colofón en todo fue cuando habló acerca de la visión, porque todos estamos esperando qué mal está todo, pero estamos acostumbrados, no sé si os pasa a vosotros, esto a lo mejor hemos escuchado en alguna ocasión, pero tenemos el oído educado a que al final dice, no, pero esto, si nos ponemos a partir de ahora, esto se soluciona. Este hombre viene a decir, dice, pues viendo la situación tanto a corto plazo, que ya lo estamos viendo, como mirando hacia el futuro, no hay solución, no hay esperanza. Esto llegó a dejar tan tocado al propio entrevistador, lo dejó descolocado porque no es algo que realmente se diga de una manera tan cruel, de una manera tan cruda, ¿no? Podríamos decir a la gente, no hay solución, no hay esperanza. Es más, termino diciendo, el hombre solamente, lo único que podemos preocuparnos es de tener una muerte, una desaparición digna. Qué cosa tan triste. Pero qué triste, pero viendo la palabra de Dios, viendo el Evangelio, cuando habla acerca de lo que es el hombre en sí, nos damos cuenta que no difiere mucho de lo que este hombre estaba diciendo. No difiere mucho, es cierto, es cierto. A mí esto me impactó bastante y me hizo pensar también bastantes cosas a medida que estaba, pues de alguna manera, planteando, era primero de semana, estaba planteando y desarrollando lo que era el mensaje de hoy. Y me preguntaba el impacto del Evangelio hoy en día, el Evangelio de Dios, ¿qué impacto puede tener una sociedad que está cada vez viendo con más claridad esta situación o este cuadro que este hombre estaba pintando y estaba comunicando a todos? ¿Qué impacto debe de tener el Evangelio en esta sociedad? Yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando uno tiene el tiempo y la capacidad y la tranquilidad de poderte sencillamente de sentarte en algún sitio que tengas buenas vistas, dicen que es muy relajante, pues cuando uno tiene esa posibilidad y se sienta en algún sitio y empieza a contemplar pues las maravillas de toda la creación de Dios, no solamente su belleza, sino su perfección de todo lo que hay delante de uno. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero se da cuenta de lo pequeñito
y de lo insignificante que es cada uno en medio de toda esta creación. Qué pequeñito soy, qué insignificante en medio de toda la belleza, en medio de toda la perfección de la creación de Dios. Y entonces podría ser el momento en el cual me podría poner a valorar, a admirar el efecto de la creación en nosotros. Pero me doy cuenta que eso lo hago de una manera muy puntual, en momentos muy puntuales. De la misma manera, el Evangelio, ante los detalles de nuestras vidas, ante la situación que arrastramos cada uno, ante nuestras circunstancias personales, que si estamos enfermos, que si estamos muy ocupados, que si el trabajo no nos va bien, que si tengo problemas con la familia, pues hace que todos estos problemas, no sé si nos damos cuenta, haga que dejemos realmente relegado el Evangelio con bastante facilidad y lo dejamos relegado a un segundo plano, porque el primer plano, lo más importante para mí, es solucionar primero mi situación, es intentar por todos los medios, intentar de ser un poquito más feliz, de intentar que toda esa carga que llevo encima, por toda la presión y por todas las situaciones que llevo, las pueda ir dejando aparte. Hermanos, pensar el efecto del Evangelio en nuestras vidas, pensar lo que el Evangelio de Dios impacta de la manera que impacta nuestras vidas cuando estamos precisamente en estas situaciones, debería de ser algo que deberíamos de valorar y de reflexionar. Deberíamos de valorar, deberíamos de reflexionar precisamente el mensaje, la realidad que nos muestra el Evangelio, si llegamos realmente a poder experimentar su poder. Yo no sé si no contemplamos ese impacto del Evangelio en nuestras vidas, porque lo desconocemos, no lo conocemos en su totalidad, o porque realmente, como he dicho antes, estamos asfixiados por nuestras circunstancias personales. La necesidad del hombre de dejar a un lado todos esos problemas cotidianos ha hecho que la revelación del Evangelio, como digo, quede en un segundo plano. Pero qué bueno es de que abramos nuestros ojos, qué bueno es de que nos pongamos como cuando contemplamos toda su creación y veamos realmente el poder del Evangelio, de poder ver lo que anuncia el Evangelio. Un Evangelio que nos viene a presentar, en primer lugar, lo que es su gracia. Nos dice que Dios perdona incluso a aquellos que se han rebelado contra Él. Está dispuesto a perdonar por su gracia. De que ha mandado a su Hijo y lo ha mandado y que su Hijo, sufriendo y muriendo en nuestro lugar, ha sido resucitado y ahora es vencedor de la muerte y ha establecido un reino de perfecta justicia, trayendo a ese reino a todos aquellos que han sido salvos y han sido redimidos por la sangre de Cristo en la cruz. Han sido salvos y redimidos por su sangre a un nuevo cielo, a una nueva tierra, de donde han sido quitados para siempre el pecado y donde ha sido quitado para siempre también la maldad. En este texto que estamos leyendo nos hace pensar que cómo puedo permitir que toda esta realidad de la revelación del Evangelio, todo lo que es el poder del Evangelio que revela Dios en mi vida, cómo puedo permitir que toda esta realidad termine desvaneciéndose con bastante facilidad en mi vida, porque tengo problemas importantes para mí. ¿Por qué me sigue preocupando mucho más todo lo cotidiano, el vivir día a día, el que no me llegue el sueldo hasta final de mes, el que me viene esta letra, el que ahora tengo que ir al médico esta semana a ver lo que me dice? ¿Por qué todo lo cotidiano me sigue preocupando más cuando en realidad debería de ser dominado por estas verdades gloriosas que anuncia el Evangelio? ¿Por qué este Evangelio
no está impregnando realmente mi vida? ¿Por qué no está este Evangelio y el poder del Evangelio impregnando en cada una de mis relaciones? Desde mis propios familiares, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mis seres queridos. ¿Por qué no está impregnando en realidad este Evangelio con todo su poder? El escritor Greg Gilbert, que estamos utilizándolo de guía bastante en los últimos meses, da una explicación a esto muy sencilla que me gusta y que la voy a decir. Sencillamente ocurre todo esto en mi vida, ¿sabéis por qué? No le busquéis mucha vuelta, sencillamente porque soy pecador. Porque soy pecador. No hay en nuestras vidas ausencia de guerra, una guerra espiritual, ni la va a haber esa ausencia de guerra hasta que el Señor regrese. Por eso, hermanos, tengo que estar clamando constantemente al Señor por su misericordia. Por eso tengo que estar clamando al Señor constantemente de que fortalezca mi fe en Él para poder afrontar todas estas circunstancias que hacen que me desvíe de lo que realmente es importante, de todas estas circunstancias que me cargan y que terminan apartándome de Él. Por eso pido al Señor que su palabra, que su Evangelio me siga transformando de una manera completa. Y hermanos, todo aquel que se acerca, que es llevado delante de la palabra de Dios, a las Escrituras, que es llevado delante del Evangelio, termina el Evangelio afectando a cualquier persona. Incluso aquel que no es creyente, aquel que necesita, que está metido en medio de toda esta situación que he estado anunciando, un tanto apocalíptica, oscura, vacía, aquel incluso que está ahí metido, cuando llega la palabra de Dios, cuando llega el poder del Evangelio a sus vidas, termina también influyendo. Y se le hace el reto, sencillamente, de arrepentirse, la necesidad de arrepentimiento y de creer en Jesús como su Señor y Salvador. El Evangelio te dice a aquel que se presenta apartado del Señor, que tiene que aceptar su realidad, que estás totalmente desahuciado, que estás totalmente inhabilitado para poder salvarte por ti mismo. Y así es fácil escuchar voces que dicen: no hay solución, ni tengo esperanza. Ven a Jesús, es el llamado del Evangelio. Ven a Jesús, reconócelo como tu única esperanza para ser perdonado y ser reconciliado con Dios. Me deja muy claro de que no puedo hacer absolutamente nada para merecer esa reconciliación. No puedo hacer nada. Jesucristo ya ha ganado todo lo que necesitas y el Evangelio se revela a ti invitándote a alejar tu corazón del pecado, confiar en Jesús y descansar en Él. Pero es necesario que en tu vida haya un verdadero arrepentimiento de tus pecados y haya fe en que Jesús es suficiente para salvarte. Por eso, el mensaje de esta mañana es sencillamente lo que el Evangelio refleja con fuerza y le dice al hombre: vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo. El texto que hemos leído, el pasaje que hemos leído de 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los capítulos 5 y 6 de este libro de 2 de Corintios son capítulos que vienen a demandar una vida que tiene que ser diferente y tiene que ser nueva. Y el pasaje que hemos leído hoy de esta carta a los Corintios, descubrimos o vemos con claridad que el Evangelio es poder de Dios para generar en el ser humano
precisamente las cosas nuevas que combaten el poder del pecado en el hombre. ¿Y cuáles son? Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son estas cosas nuevas? Pues siguiendo la palabra de Pablo, del apóstol, en este pasaje que he compartido con vosotros hay al menos 3 cosas nuevas. 3 cosas nuevas. Y la primera de estas cosas nuevas que el Evangelio, como poder de Dios, generan en el ser humano y combaten en él el poder del pecado, en primer lugar que no encontramos es en el versículo 17, os lo leo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta es la primera cosa nueva, una nueva criatura. Pablo está haciendo una afirmación bastante cierta e importante. Estar en Cristo es el resultado de haber aceptado el poderoso Evangelio. El poder de este Evangelio en el corazón humano, a la vez de destruir las cosas viejas que está aquí hablando, también es constructor de cosas nuevas. Con las cosas viejas, pues Pablo está refiriéndose a todo pecado que una persona lleva arrastrando durante toda su vida, incluyendo, por supuesto, el pecado original transmitido a toda persona. Todo eso queda solamente como una experiencia de cosas viejas, que aun siendo cosas que Dios pudiera usar en nuestra contra para sentenciarnos, para condenarnos, ahora que uno ha aceptado la buena noticia del Evangelio de Dios, todo ello queda cancelado. Por otra parte, esas cosas viejas solamente han sido, de alguna manera, como semillas que, habiendo germinado, hacen de la vida de toda persona una vida de desorden. Una vida desordenada conmigo mismo. Una vida desordenada también para con los demás, pero también desordenado con lo más importante, una vida desordenada para con Dios. Y el estar con Cristo, que nos aparece, es muy distinto a pretender que seamos de Cristo. Hay una diferencia importante que también es interesante que lo tuviéramos en cuenta. A veces los que declaran ser de Cristo son como, de alguna manera, el propio Pablo dice en Corintios, en la primera carta, los que se declaran ser de Cristo pretenden ser como el partido de Cristo, como el estar inscritos pues, o afiliados a un partido o a cualquier otra cosa. Con eso soy de Cristo. Estar en Cristo, como dice el versículo 17, viene a ser un concepto mucho más profundo, porque viene a representar una relación íntima con el Señor. Y Pablo lo expresa con el término también nueva criatura. Cuando uno da un paso en su vida al poderoso Evangelio de Dios, hay una transformación. Lo hemos estado cantándolo y algunos de vosotros en las oraciones también ha estado haciendo referencia a esto. Hay una transformación desde dentro, desde el corazón, hacia afuera, hacia las actitudes y hacia las acciones que uno realiza. Entonces comienzas a darte cuenta que un cambio está comenzando a ocurrir y que ese cambio va a continuar todo el tiempo que vivas. Nueva criatura. El Evangelio tiene el poder de hacer una nueva criatura a un pecador que no parece tener esperanza, ya no solo por la eternidad, sino incluso por el propio presente. A alguien que está totalmente vacío, a alguien que está sin esperanza, a alguien que no ve luz más allá de lo que tiene delante. Y las personas que viven sin saber para qué viven, las personas que se sienten infelices y que nada les satisface la vida y que siempre sienten un vacío espiritual en sus vidas,
tiene la necesidad de experimentar que el poder del Evangelio de Dios pueda transformar su vida, una vida, como digo, desdichada, miserable, infeliz, desastrosa en muchos de los casos. Y todo eso lo transforma a una nueva criatura. Una nueva criatura cuya vida tendrá conciencia de su propósito de vivir, que será feliz según la perspectiva de Dios y que esta nueva vida la disfrutará a plenitud. Ser una nueva criatura es lo mismo que estar en Cristo, pareciéndose más y más a Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice Pablo. Y Pablo, cuando habla de esto, también se estaba refiriendo a él mismo en su propia vida. Él mismo era nuevo, también llegó a ser nuevo en el Evangelio, cuando el Evangelio impactó también en su vida. El concepto de salvación por obra de la ley cambió para incluirlos a todos por gracia. El sistema de adoración a Dios a través de los ritos, a través de los sacrificios, cambió también. Ahora resulta que los adoradores tienen libre acceso a Dios, siendo personas renacidas, con nuevas actitudes y un espíritu nuevo. En realidad, como hemos leído, todas las cosas son hechas nuevas. Segunda cosa nueva que el Evangelio, como poder de Dios, puede generar en el ser humano y puede combatir en él el poder del pecado. Lo tenemos en el versículo 18 y versículo 19 que hemos leído. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta segunda cosa, Pablo la dice como una nueva relación con Dios, que apunta evidentemente a lo que es la reconciliación con Dios. Y Pablo describe en pocas palabras la maravilla de la salvación. Con qué capacidad el Espíritu Santo le da a Pablo para que venga a describir, como digo, con pocas palabras, pero de una manera maravillosa acerca de la salvación de Dios. Dios se encarnó en Cristo para que también todos tuvieran la oportunidad de estar en Cristo. Todo esto no vino por sorpresa, no fue ningún plan B, sino por el diseño y el plan que estaba predeterminado ya por Dios. Él es el único y verdadero autor de la salvación. Todo proviene de Dios. Así que el impacto de la obra de Dios fue la reconciliación. Nosotros, como somos tan listos, el hombre me refiero, pues llega a pensar que la reconciliación se efectúa cuando el ser humano toma la decisión de reconciliarse con Dios. Pero el verdadero significado de la reconciliación es que Dios tomó Él la iniciativa para recibir al hombre y lo hizo a pesar de los delitos, a pesar de las faltas, a pesar de incluso de la hostilidad, de la rebelión y a pesar del pecado del hombre. La iniciativa siempre la tomó Dios. El mundo se había alejado de Él y ya ni la ley, ni los profetas, ni el sistema de sacrificios podrían efectuar la reconciliación del hombre. Dios la efectuó por medio del sacrificio de su Hijo amado. El hombre no puede culpar a Dios, no puede culparle por esta separación nunca a Dios. Cuando el hombre experimenta la reconciliación con Dios, también es natural que ocurra en sus vidas el deseo de reconciliarse también con los hombres.
Él no puede gozar de la reconciliación efectuada por Dios y terminar rehusando la reconciliación con los hombres. Es más, Dios, dice el versículo 18 que hemos leído, nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. Somos portadores, somos agentes con la obligación de efectuar también la reconciliación entre los hombres y Dios. Y luego, como consecuencia, la propia reconciliación es posible y necesaria entre los propios hombres. Y Pablo nos describe a continuación, en el mismo versículo 19 que hemos leído, la manera, el proceso por medio del cual Dios efectuó la salvación. Dice, Dios estaba en Cristo. Es decir, el vehículo de la reconciliación fue el Cristo encarnado. En la reconciliación está el perdón, que es esencial. Un perdón que nos dice el versículo 19, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. Dios toma la iniciativa también para perdonar. Ya en los profetas nos encontramos el vislumbre precisamente por Cristo del perdón de pecados. En Isaías, desde el principio, en el capítulo 1, cuando está hablando acerca de la reconciliación, y hay un llamamiento acerca de la reconciliación, dice, venid, razonemos, y entonces a continuación dice, Dios derrama el perdón sobre su pueblo. Dios ha puesto en nuestras manos la palabra de reconciliación y espera que seamos también sus mensajeros. De esto hay mucho que hablar. Si Dios quiere, pues la próxima semana profundizaremos un poquito más precisamente en esto en cuanto a sus mensajeros, a los agentes de parte de Dios para anunciar la palabra de reconciliación. Hermanos, por esta obra Cristo de reconciliarnos con Dios, ahora nosotros disfrutamos de una posible y segura nueva relación con Dios. Por eso, en su palabra, en Hebreos, en el capítulo 10, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, viene a ser la invitación, viene a ser la exhortación para todos nosotros. Ya ni los pecados cometidos pueden ser impedimento, porque cuando el Espíritu nos viene a declarar que estamos en una situación que no es la correcta, que es pecaminosa, podemos ponernos delante del Señor y confesarlos y pedir perdón por ellos, y inmediatamente eres reconciliado con Él. Por eso todo este cambio de relación que Pablo está hablando aquí, de enemistad, de la enemistad a la reconciliación que se puede dar entre el pecador y Dios, es por el efecto de aceptar el poderoso Evangelio de Jesucristo. Tercera y última de estas cosas nuevas que aparecen en este texto, que el Evangelio, como poder de Dios, puede generar en el ser humano y combatir en él el poder del pecado. Mirad, vamos a ir al versículo 21 del texto que hemos leído de 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esta afirmación hay una preciosa verdad y hay también una buena noticia con respecto a otra de las cosas nuevas que Dios crea en los que aceptan su poderoso evangelio transformador, que crea una nueva justicia, una nueva justicia. Cuando dice el texto, el principio, al que no conoció pecado,
Pues ¿a quién se está refiriendo? Está bastante claro que se está refiriendo a Jesús. Pero cuando dice por nosotros lo hizo pecado, ¿qué significa? Significa que aun siendo Él sin pecado, al tomar nuestro lugar para pagar toda la multitud de nuestras culpas, Él fue considerado como si fuera un pecador sin realmente serlo. El objetivo de Dios en todo este plan fue, como dice el texto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y es muy importante el énfasis que Pablo marca aquí cuando está describiendo precisamente la fuente de esta justicia. Y dice en Él, en Cristo, refiriéndose evidentemente a Cristo. Él es la fuente de esta justicia. Así que esta cosa nueva de ser hechos justicia presupone algo que es igualmente real, que aunque fuimos creados con la virtud de la justicia, es decir, que nuestras acciones podrían ser vistas siempre con agrado a Dios en su plan original, el hecho de caer en el pecado hace que desde entonces cualquier cosa que todo ser humano haga, por más que ponga todo el empeño, por más que ponga toda la excelencia posible en hacerlo, jamás podrá ser visto por Dios como algo agradable, sino que siempre será detestable para Él. Pero cuando dice que Cristo fue hecho pecado, es decir, que fue considerado como el pecador que pagó nuestras culpas, lo hizo para que fuésemos hechos justicia de Dios. Cristo es quien hace esta cosa nueva en el pecador. Nadie puede ser agradable a Dios si no es por Cristo. Esta es la impotencia también del hombre delante de Dios cuando quiere hacer las cosas por sí mismo, cuando no deja que realmente el Evangelio, el poder del Evangelio impacte en su vida. Pablo así lo ha expresado también ante los corintios cuando dice: para Dios somos grato olor, pero grato olor de Cristo. Es decir, que no podemos ser gratos por nosotros mismos, sino solamente por medio de Cristo. La razón por la que necesitamos a Cristo es porque nuestras justicias, la suma de todas nuestras buenas y obedientes acciones, no nos sirven ni como la mínima parte de justicia necesaria para poder agradar a Dios. Isaías dice: todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias. Es por eso que aún la gente de la época de Daniel, cuando oraba al Señor, ¿sabéis cómo oraban? Oraba y se dirigía al Señor y decía: no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Las justicias humanas son insuficientes por lo que necesitamos en nosotros, de una manera imperiosa, la imputación de la justicia de Cristo. Y esa es la cosa nueva que ocurre en aquel que acepta el poderoso Evangelio de Cristo. Que seamos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Si Cristo es tu justicia, entonces agradarás a Dios. Pero si insistes, si insisto en intentar agradar por mi propia decisión, por mi propia imaginación de pensar que no soy tan malo o soy bueno porque no hago mal a nadie y que por eso hasta soy mejor incluso de los que tratan de aceptar a Cristo con su propia justicia, entonces tengo que saber que no soy agradable delante de Dios. La palabra nos está invitando a que no confiemos más en nuestras propias justicias. Eso es lo que Dios está presentando delante del hombre. No confíes más en tu propia justicia. Acepta
por lo tanto, la buena noticia de que Cristo, con su muerte y victoria sobre la muerte, asegura la justicia de todos aquellos que creen y reciben el poderoso Evangelio. Hermanos, nadie olvide que el Evangelio, como hemos venido repitiendo como mínimo en los 3 últimos sermones, que nadie olvide que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque sin el poder de Dios, por medio del Evangelio, no puedes tener salvación. Sin que creas en el Evangelio de Dios, nunca podrás tener salvación eterna, solo conocerás la condenación eterna. Sin embargo, todo aquel que cree en el Evangelio conocerá el poder de Dios para salvación. Le transformará en una nueva criatura. Le establecerá una nueva relación de reconciliación con Dios. Y seremos hechos justicia de Dios en él, siendo agradable para Dios. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque contemplamos la realidad de nuestras vidas delante de ti. Y solamente, Señor, nos da palabras rogándote misericordia en nuestras vidas, Señor. Sé misericordioso de cada uno de nosotros, Señor. Sé misericordioso de mí. Ten misericordia de mí. Que realmente tu palabra, Señor, sea la que alimente mi alma. Que realmente tu palabra sea la que me dé luz, Señor, y fortalece mi fe. Gracias, Señor, por tu cuidado. Bendito sea tu santo nombre. Amén, Señor. Amén.